suma a un comandante general cada 2 meses y medio. Claro, y sin avisar, a última hora. Bueno, qué difícil, ¿ah? Qué difícil lo que está viviendo, francamente, nuestra Policía Nacional del Perú, y la consecuencia clarísima de eso es lo que vemos en las calles todos los días. Muchísimas gracias, Oscar Quispe, periodista de investigación de Perú 21. Vamos a tocar temas internacionales. Esto ha ocurrido solo hace momentos en la Argentina, hace una hora en realidad. Y a ver, ha habido un intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, la ex presidenta justamente de la Argentina. Ahí están las imágenes que podemos ver. Entendemos que ella ha recibido, intentaron dispararle a Cristina Fernández de Kirchner, una figura evidentemente polémica en la Argentina todo el tiempo. Ahí vemos cómo los guardias de seguridad y sus acompañantes intentan detener a justamente la persona que intenta. Ahí está, ahí podemos ver el arma incluso. Ahí podemos ver el arma frente a su rostro. A ver, ahí está, ella intenta entrar al vehículo. En las imágenes que han dado vuelta ya al mundo se puede observar cómo el asesino logra accionar la pistola, pero no se dispara, posiblemente por un desperfecto. Es decir, logra gatillar, pero esta no se dispara. La Policía Federal logró capturar al autor del atentado, quien fue identificado como Fernando Andrés Sabac Montiel, un ciudadano brasileño de 35 años, según fuentes de gobierno consultadas por el diario La Nación, el diario argentino La Nación. El asesino contaba con un antecedente por portación de armas no convencionales. No hace mucho, en realidad, hace poco más de un año, del 17 de marzo del 2021. A ver, Cristina Fernández es acusada, y esto es importante mencionarlo, en qué contexto se está dando todo esto. Evidentemente nada justifica un atentado a ninguna persona, no cabe ninguna duda, pero Cristina Fernández de Kirchner es acusada por la Fiscalía de su país de haber dirigido una organización para defraudar al Estado cuando fue mandataria entre el año 2007 y 2015 mediante un supuesto direccionamiento millonario, de millonarios contratos en obras viales. Ojo con eso. Aunque la también actual vicepresidenta goza de inmunidad política por sus cargos en el poder, se estima que un posible fallo en el que el fiscal Diego Luciani pide 12 años de prisión e inhabilitación política perpetua se ha definido a finales de este año. Es sin duda, Cristina, una figura polémica y que además genera mucha polarización en la Argentina. Para abordar con más detalles y profundidad, además, este tema y entender quién es Cristina Fernández de Kirchner y cómo mueve a la Argentina un intento de atentado de este tipo, estamos con Francisco Belaunde para conversar y entender, internacionalista. Señor Belaunde, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Omar? Gusto estar contigo. Muchas gracias por atender la llamada y, en principio, a ver, me imagino que esto es un intento de asesinato contra una líder como Cristina Fernández, no solo genera muchísima expectativa, interés, preocupación también en la Argentina, sino en el resto del mundo. Sí, claro, efectivamente, es una cosa que no ocurre todos los días. Efectivamente, las escenas son impresionantes. Parece que en un momento se pensaba que podía ser una pistola falsa, pero aparentemente lo que he estado leyendo, porque todo es muy rápido, acaba de suceder, ¿no? Sí, hace una hora. Por ahí dicen, no, parece que ha sido una pistola Beretta, aparentemente, que tal vez estaba con el cargador, pero parece que la recámara estaba vacía, según dicen. Ahora, lo que es extraño es que sea un brasileño que haya intentado asesinarla. La verdad que ver exactamente quién es esa persona, de repente es una persona que no está en sus cabales, no se sabe, porque claro, si fuera un argentino se entendería en todo caso más allá, por supuesto, del rechazo, pero bueno, sería más lógico, por un brasileño que atente contra ella, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Así es, y más por el contexto en el que se da esto, ¿verdad, señor Belaunde? Es decir, Cristina es una figura que polariza muchísimo y está siendo no solo cuestionada, sino está siendo investigada por digamos, acusaciones sumamente serias.
No, claro, eso se da efectivamente en un contexto y eso va a ejercer seguramente, va a haber mucha presión mayor aún sobre los fiscales y sobre el Poder Judicial en torno a su caso, porque ella claramente ha adoptado la estrategia de politizar su caso, de convertirlo en una persecución política más allá y no responder en realidad mucho a los temas de fondo, pero digamos a politizar su caso. Obviamente este intento de asesinato va a reforzar sin duda esa estrategia y ahí va a haber muchísima presión sobre los fiscales y sobre los jueces que tienen que juzgarla, ¿no? O sea, efectivamente en un contexto muy, muy particular y vamos a ver sin duda ahora pues una especie de, si se quiere, de ofensiva política, ¿no? En torno a este caso, ¿no? Y es un poco la estrategia que vemos aquí, es decir, en ese momento el presidente Pedro Castillo tiene investigaciones muy serias, seis carpetas abiertas, y lo que vemos es también una estrategia un poco de victimización, de acusación justamente a la oposición, digamos, las instituciones que imparten justicia en nuestro país. ¿Es un caso similar al de Cristina Fernández o allá sí hay más una cuestión política o persecución política tal cual ella denuncia? No, o sea, no hay nada que indique que ella es objeto de una acción política, ¿no? Ahí hay una investigación que ha durado bastante tiempo, esto tiene varios años de investigación. Bueno, ya será el Poder Judicial que determine si efectivamente lo que la Fiscalía ha determinado, ha establecido, es finalmente puede dar lugar a una condena, si que está suficientemente probado, ¿no? Ahí está mucho más avanzado, pero claro, la similitud es un poco utilizar, bueno, acá también se ha avanzado bastante rápidamente, por cierto, mucho más rápidamente, es utilizar un poco el argumento político, ¿no? Que en general muchos políticos que son perseguidos, autoridades que son perseguidas, digamos, acuden a ese tipo de argumentos, ¿no? Decir que en realidad todo eso es una persecución, el famoso lawfare, ¿no? Sí. Pero no es ninguna novedad. O sea, en ese sentido, por supuesto que hay una similitud entre los dos casos, ¿no? Ahora, para ubicarnos, la gente entienda, ¿quién es Cristina Fernández de Kirchner? Actualmente ella es vicepresidenta, pero ¿cuánta influencia tiene en el gobierno del presidente Fernández? Y sobre todo, ¿cuánta influencia todavía tiene entre los argentinos? Bueno, ella no es muy popular, ¿no? No es para nada, tiene una popularidad que creo que está en 20%, una cosa bastante baja. Pero claro, es popular entre los peronistas y sobre todo los peronistas, obviamente kirchneristas. Hay una especie de adoración, ¿no? De adoración a ella y que hace que, bueno, finalmente no se quiera creer en ningún tipo de acusación, ¿no? Primero por más porque abarca a toda la familia, porque también se dice, bueno, ya falleció su marido, pero también el propio hijo Máximo, ¿no? Que también estaría involucrado en estos hechos de corrupción. Entonces, hay pues, una especie, en Argentina efectivamente, se podría decir que hay una especie de fanatismo en torno a ella. Pareciera que en Argentina hubiera más fanatismo que en otros países respecto de determinadas figuras, ¿no? Claro, no llega a ser como Evita Perón, que ya generó pues una especie de adoración religiosa prácticamente, pero igual respecto de ella pues hay una especie de también una admiración tan grande y mucha gente sin duda no puede creer que ella sea corrupta y les cuesta, claro, les es muy difícil, entonces piensan que todo eso es una persecución política, ¿no? Ahora, ella ha tenido polémicas muy fuertes, incluso en su época de mandataria. Usted lo recordará con mayor claridad, probablemente, el asesinato muy extraño del fiscal que le investigaba en ese momento. No sé Sí. si me parece que eso nunca llegó a entenderse o a aclararse de la manera más correcta y no puedo dejar de pensar en eso y claro, ahora vemos un arma que se gatilla y no se dispara. Bueno, claro, evidentemente ante un hecho así, obviamente ya hay personas que ya están pensando que esto es un montaje. Evidentemente ya hay personas que están un poco en esa, ¿no? Uno ve ahora, he estado viendo las redes y argentinos que dicen, oye, ya sabemos cómo es ella y entonces eso no puede ser un montaje. Por supuesto, las especulaciones van, porque evidentemente eso políticamente la favorece muchísimo, ¿no? La favorece muchísimo. Entonces,
Pero bueno, estamos en el terreno de las especulaciones, digamos, de la sospecha, y habrá que ver. Sin duda, esto va a generar en Argentina toda una serie de teorías sobre qué cosa puede estar de esto, y sobre todo habrá que saber exactamente quién es ese brasileño. Y Sí, si claro. es una persona que está en sus cabales y de dónde sale. Porque es muy raro que un brasileño intente atentar con la presidenta argentina. Es un poco extraño, ¿no? Sí, claro, no, es tremendo en realidad. Muchísimas gracias, señor Belaúnde, Francisco Belaúnde, internacionalista, para entender qué es lo que ha pasado y entender también la figura de Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, un país que también vive una tremenda polarización. Vamos a cambiar de tema, volver al terreno local y más específicamente al Congreso de la República, que a ver, sesionó el día de hoy, se han aprobado normas importantes, es verdad, pero la próxima semana que viene también va a estar o apunta a estar bastante agitada. Vamos a conversar con dos congresistas de la República. El congresista Raúl Guamán, de Fuerza Popular, a quien le agradecemos por acompañarnos esta noche, congresista. Y también estamos con Américo Gonza, congresista de Perú Libre.